Salmo 127. Hoy vamos a predicar el último mensaje del mes de la Biblia, aunque ya se acabó el mes de la Biblia, el mes de la familia, pero hoy vamos a predicar el último mensaje de esta serie y vamos a leer Salmo 27, versículo 1. Ya todos conocemos ese versículo, creo que muchos hasta lo podemos recitar con los ojos cerrados, de memoria, hasta dormidos. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pueden sentarse, hermanos. Como hice anteriormente, vamos a empezar con dos preguntitas. ¿Quiénes son los que edifican la casa? ¿Y cuándo es que Jehová no es el que edifica la casa? Que lo mismo al revés es, ¿cuándo es que Jehová edifica la casa? Como dije hace un rato, este es oficialmente el último mensaje del mes de la familia, aunque ya el mes terminó. Primero debemos darnos cuenta de lo que está diciendo el versículo. Hay casas que son edificadas por Jehová, pero cuando habla de casas, no se refiere al edificio, a las paredes de cemento, de madera, de bambú, de lo que sea. Es como la iglesia. Nosotros somos la iglesia, las personas, no el edificio. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Es un término que significa familia, o sea, el término casa significa en este contexto, significa familia, hogar, genealogía, etc. Podemos decir también que significa: si Jehová no es el sostén, el soporte de tu familia, tu casa caerá, se arruinará. Segundo, debemos darnos cuenta lo que no está diciendo. Lo que no está escrito en el texto. Él está diciendo que para que nuestras familias se sostengan, se mantengan, Jehová tiene que ser el que la edifique. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a considerar esta pregunta desde la perspectiva de Mateo 19, versículos 1 al 8. Vamos allá. Déjeme advertirle que en Mateo 19 se está hablando del divorcio, pero yo no voy a hablar de Mateo 19, o sea, no voy a hablar de ese tema específicamente. Voy a hablar de la familia. Pero voy a tomar la conversación que tiene Jesús en este pasaje y ciertas palabras que Jesús dio ahí que son indicativos de ciertas cosas. Versículo 1 al versículo 8 dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este pasaje? Bueno, lo primero es, aquí vamos a ver son las respuestas de Jesús. ¿Ok? Jesús responde en el versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Ok? Esa expresión es un indicativo. ¿De qué? Del principio.
cuando inició todo. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que las cosas tienen que ser como al principio, que el divorcio no era algo que estaba contemplado al principio, que Dios quiere que las cosas sean como al principio. ¿Y qué vemos al principio? Bueno, para ir al principio tendríamos que ir al capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, Pablo, en 1 Timoteo 2:13, apunta a esta situación y dice: porque el hombre fue formado primero y después la mujer. Está hablando del orden en que Dios estableció las cosas. Dios no creó al hombre primero porque le dio el capricho de crear al hombre primero. No, él tenía una idea en su cabeza. Él creó al hombre primero porque el hombre iba a ser el encargado, la autoridad, la cabeza, el que tenía que llevar la dirección. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en cuanto a lo que Dios se tenía pensado desde un principio. Ahora, en 1 Corintios 11:3, Pablo lo dice más claro. Pablo dice: porque Cristo es cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Está hablando del orden que Dios estableció. El hombre primero, la mujer después. Ahora, tenemos que entender bien claro que no estamos hablando de el concepto del ser humano de que el hombre es el mandamás. No tiene nada que ver con eso. Está hablando de responsabilidad más que de autoridad, aunque también la autoridad está implícita en el tema y eso lo vamos a ver después. Entonces, como dije hace un rato, todo esto hace al hombre más que nada responsable. Por eso fue creado primero en el versículo 7 que acabamos de leer. Además, ¿qué más pasó? El versículo 15. En el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿A quién puso al hombre para labrar y guardar? O sea, ¿a quién puso para labrar y guardar el huerto? Al hombre. La mujer no estaba ni por allí. ¿Ok? Entonces, en versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso se lo dijo a Adán. Eva no estaba ni por allí. ¿Ok? Entonces tenemos que ir entendiendo, es un asunto de que entendamos lo que Dios quiso desde el principio. Lo que Dios hizo al principio, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Entonces, en el versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, todo del campo y todo ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y de nuevo, Eva no estaba por ahí. Dios le asignó, primero, crea al hombre. Segundo, le asigna la responsabilidad de labrar el huerto y de cuidarlo. Tercero, le asigna la responsabilidad de obedecer el mandato de no comer de la fruta. Cuarto, le asigna la responsabilidad de poner nombre a todo lo que había hecho. O sea, ya no quedaba prácticamente nada por hacer, todo se lo asignó al hombre. Y cuando está por asignar lo último al hombre, ya está en el versículo 18, antes de que levante los animales, entonces dice Dios, como si se le acabara de ocurrir: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero no se la hizo todavía, sino que le asignó lo último y el hombre fue responsable de todo. Dios lo que estaba diciendo aquí: tú eres el responsable, te estoy poniendo a ti como la autoridad máxima y como el responsable de todo lo que hay en el huerto. Ahora, cuando ellos pecan, nos vamos al capítulo 3, versículo 9, y ellos se esconden, Dios llama al hombre, no llama a la mujer. Dice la Biblia: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué no llamó a los dos? Él te llamó a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el responsable. Déjeme ver si yo le explico bien este asunto. Si usted es el jefe de un almacén, ¿ok? Y tiene empleados, usted es el gerente,
y tiene, por ejemplo, un supervisor a su mando. Y el supervisor es supervisor de un turno. Y durante ese turno se pierde algo, el responsable es el supervisor. No, yo no sabía, yo no me di cuenta. Tú eres responsable. Cuando en el país, por ejemplo, déjeme ver, la ministra de Educación. La ministra de Educación no hace el trabajo. Digamos que se le asignan tantos dineros para arreglar la escuela y digamos que el funcionario que ella puso se roba el dinero. ¿Saben quién tiene que ir preso? La ministra también. Ella es responsable. Ocurrió durante su administración. Cuando un presidente sale y empiezan a hablar de que se robó, es posible que el presidente no haya robado, que eso es muy raro, pero vamos a suponer que es posible. La gente dice, durante la administración, fue fulanito, póngale el nombre que quiera, durante tal presidente, empiezan a hablar del presidente porque él es responsable. De ahí que yo siempre le digo a ustedes que nosotros todos somos iguales, pero yo soy responsable. Yo soy responsable de compartirle a ustedes la palabra con fidelidad. Entonces, Adán era el responsable. Por eso Dios lo llama a él, no llama a Eva, llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? No dijo, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú? Léalo, ahí está en el versículo 9. No dice, ¿dónde están ustedes? No, digo, ¿dónde estás tú? Él era responsable. Y Dios no ha cambiado eso. El hombre sigue siendo responsable. De tal manera que cuando nosotros vemos que las mujeres ocupan ciertas posiciones, delante de Dios el hombre sigue siendo responsable de permitirlo. Para Dios, mírenlo de esta manera, ¿quién fue que pecó primero? Eva, ¿cierto? Eva le da a Adán. Pero el responsable, ¿quién era? Adán. Y sigue siendo igual. Para Dios el responsable es el hombre. Lo que pasa aquí en la tierra es culpa y responsabilidad del hombre. Nosotros tenemos que aprender a asumir nuestro rol, nuestro lugar, nuestra posición como hombres. Y tenemos un problema, yo lo he dicho ya varias veces. Tenemos demasiados hombres criados por mujeres que no sabemos lo que tenemos que hacer porque la mujer no sabe cómo enseñar eso. Hay algunas que parecen como que lo logran, pero en general no. Y ocurre que muchas veces nosotros siendo disque buenitos, le decimos, no, está bien mi amor, en vez de decirle no. Y nos buscamos problemas. Tenemos que desarrollar un criterio claro de lo que agrada a Dios para poder guiar a nuestras familias de la manera correcta. En Efesios 6:1 y Colosenses 3:20 vemos que la responsabilidad de la crianza de los hijos es de los hombres, no de las mujeres. Ahí dice, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Padre, no exasperéis a sus hijos. Ese padres no es papá y mamá, es pater, es papá. Papá, no provoques a ir a tu hijo. Papá, no exaspere a tu hijo. Está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, padre, tú eres responsable de que en tu casa haya orden. Tú debes de tener tal orden en tu casa que tus hijos deben saber lo que tienen que hacer. Tú no puedes estar castigando a tus hijos simplemente porque sí. Tú tienes que poner en tu casa reglas claras, reglas firmes, y tus hijos deben saber lo que tienen que hacer y que cuando ellos fallan, tú no los estás castigando por algo que tú no le dijiste que había que hacer. Eso, entre otras cosas. El hombre es el responsable. Eso es el orden de Dios. Dios lo estableció de esa manera. Y por último, el pecado de Eva, para rematar, si usted no quiere, todavía no está creyendo en lo que le digo, estamos en el 3, sí. Vamos a leer 3:16. El 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cuántas personas fueron maldecidas por el pecado de Eva en este versículo que estamos viendo? Solo ella. Ella fue maldita. Ella se le da una sentencia de maldición por su pecado. Ahora leamos el 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, porque él le dijo a Adán directamente, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será ¿qué? La tierra. Todos nosotros tenemos problemas, no porque Eva pecó, sino porque Adán pecó. Si Adán no hubiera pecado, Eva hubiera quedado sola. No sé si Dios la hubiera restaurado, no sé de eso. Pero si Adán no hubiera pecado, la tierra no es maldita. La tierra fue maldita porque él pecó. Él era el responsable. Por eso es que las culebras tienen veneno, los alacranes tienen veneno, por eso es que tenemos huracanes y tormentas y inundaciones y todo ese poco de cosas, porque Adán pecó. Porque él era el responsable. Y sigue siendo responsable. Porque muchos de los problemas que tenemos es porque el hombre no asume su posición, porque el hombre no ocupa su lugar, porque el hombre no toma las decisiones que debe tomar buscando a Dios, sino que se aparta de Dios. Y cuando el hombre se aparta de Dios, todos se apartan de Dios. La mujer fue creada a causa del hombre, y eso lo dice muy claramente 1 Corintios 11:9. Y Dios dio dos motivos por los cuales creó a la mujer. Allá, de nuevo en Génesis 2:18, da dos motivos. El primer motivo es, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? La primera razón por la cual la mujer fue creada fue para que fuera compañera del hombre. No compañía, sino compañera del hombre. Porque compañía se decía como que, bueno, alguien que está ahí. No. Es una persona que está a la par acompañando al hombre. Y eso, ¿cómo lo sabe? Bueno, lo que pasa es que después de eso dije, le haré ayuda idónea. No es simplemente alguien que me acompaña, sino es alguien que va conmigo llevando la carga, llevando la tarea, haciendo lo que es necesario para que lo que Dios me mandó a mí se pueda cumplir. Lo que yo no puedo hacer, ella lo hace. De tal manera que una de las cosas que deben entender los jóvenes en este lugar es que uno no se casa con una persona igual a uno, que tiene todos los gustos igual que uno, que hace todas las cosas igual que uno. No, uno busca una persona que sea compatible. ¿Qué significa eso de compatible? Bueno, yo puedo sentarme a conversar con mi esposa, nos encanta hablar de la palabra, ella me cuestiona algunas cosas que hago, yo no sé. Pero el asunto es que nosotros conversamos mucho sobre el tema de la palabra. Lo que nos unió a nosotros fue el evangelio, el trabajar juntos para Dios. Y eso, como ustedes se dan cuenta, no ha cambiado. Sin embargo, nosotros somos distintos en muchas cosas. Y a mí siempre me gusta recordar que cuando nosotros nos casamos, mi esposa todavía no entendía el tema. Y una vez le dije a ella, nosotros somos bien diferentes. Y ella dice que no sé qué. Yo, ¿cuál es el problema? Eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mejor que nos puede pasar? Porque si ella fuera igual a mí, si tuviéramos los mismos gustos, si pensáramos en la misma forma, no me sirve. No puede hacer las cosas que yo necesito que haga. Yo necesito que ella sea diferente para que haga las cosas que yo no puedo hacer. Ella es complemento mío. ¿Ok? Ella tiene que ser diferente porque tenemos que complementarnos. Y por eso es bueno. Ahora, el asunto es que cada pareja tiene que aprender a manejar las diferencias. Tiene que aprender a sobrellevarlas, tiene que aprender a conversar sobre ello. Tiene que saber qué es lo que importa y lo que no importa. Tiene que saber quién es el que tiene la autoridad. Tiene que saber respetar la posición de cada uno. Que eso ya es otra cosa. De modo que Dios puso al hombre como cabeza de la familia. Y algunos dicen que la mujer es el cuello, porque según ellos, la mujer sostiene al hombre, pero eso es falso de toda falsedad. Si Dios no sostiene al hombre, toda la casa se cae. En todo caso, el hombre es la cabeza y la mujer es el corazón. Y ahí yo estoy de acuerdo cuando la gente dice que la mujer es el corazón del hogar.
Una vez estaba yo pensando en esto, hace ya poco, yo creo que ya les hablé de este asunto, pero me puse a pensar, porque la gente hace unas comparaciones que yo... Y me puse a pensar, ¿qué parte del cuerpo compite con la cabeza por la dirección del cuerpo? Y al final llega a una conclusión, el corazón. O tú te guías por tu razonamiento, que es la cabeza, o te guías por tus emociones, que son el corazón. Y cada uno representa al hombre. El hombre en general, no todos, pero en general, tiene más lógica, es más lógico, es más enfocado. La mujer en general es más emocional, es lo normal. Así nos hizo Dios. Entonces, el hombre es cabeza, la mujer es corazón. Ahora, imagínense que una cabeza y un corazón no están de acuerdo en un cuerpo. Eso es un problema serio. Sobre todo si la cabeza no está bien. Pues si la cabeza no está bien, ese cuerpo va de cualquier manera. Entonces, nosotros tenemos que saber conectar el cerebro con el corazón y que las emociones y los pensamientos se coordinen para tomar las decisiones más correctas. Hay momentos en los que tenemos sensaciones, no sé lo que está pasando, pero siento que algo anda mal. Entonces, en ese momento el corazón está advirtiéndole a la cabeza que hay algo que no está bien. Y la cabeza tiene que hacer, pensar, mirar. Mire qué hay en la cabeza. En la cabeza están los ojos, están la nariz, están los oídos y está la boca. Todos los órganos que son para recibir, por la boca recibimos los alimentos y también para hablar, pero nosotros aprendemos por lo que vemos, aprendemos por lo que oímos, en general, si no respiramos, nos morimos, todo eso está en la cabeza. Entonces el hombre debe ser sensato, debe estar centrado, debe entender lo que Dios quiere para él, lo que Dios quiere para su familia y guiar a la familia en el camino que Dios ha trazado. El problema es que el hombre rechaza a Dios y al rechazar a Dios, dice el Romanos 1, que Dios le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros, hombres, varones cristianos que estamos aquí, debemos apegarnos a la palabra, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Esa es otra cosa. Nosotros en nuestra cultura hemos dejado la oración a las mujeres, el grupo de intercesión, mujeres. El hombre es el llamado a orar. En la Biblia el que está siendo llamado a la oración es el hombre, porque ¿cómo el hombre que no está conectado con Dios puede guiar a su familia? Así que a quien tiene, impulse a los hombres de su casa a orar. Su hermano, su hijo, impúlselo, háblele, esfuércese. Los niños chiquitos, pónganlo a orar. Ellos van a querer pararse, agarran. Mi hermana dice, a mí no me pasó, pero mi hermana dice que ella recuerda en Callecú habían unas cosas así que se ponían delante del altar y la gente se ponía a orar ahí y otros iban al altar. Y dice mi hermana que mi abuela se iba a orar ahí y mi hermana era bien inquieta, la agarraba así duro, dice, mi abuela me agarraba duro y me tenía ahí. Ponga a los varones a orar. No es que las mujeres no la va a poner a orar, pero que decía, hay un libro que se llama El poder de la mujer que ora y el poder del hombre que ora. Los dos los escribió la misma persona, se llama Stormy Marchand. En el libro El poder del hombre que ora, ella cuenta una historia y en su historia dice que es impresionante que los hombres, el poder que hay en la oración de un hombre. Dice, nosotros pasamos horas orando y no sé qué, pues es que las mujeres hablan mucho, por cierto. Yo creo que a lo mejor a veces Dios como que hasta que se aburre de escucharla. Pero el hombre dice, ora un ratito y pan. Entonces ella estaba orando porque a él le gustaba mucho, me imagino que todavía le gusta el fútbol americano. Él se ponía ahí y ella estaba orando, Señor, conviértelo, quítale eso.
Y él estaba orando, Señor, que a ella le guste. Y dice que ella se convirtió en una fanática, esa que se pone el fuerte, está en su casa, tiene el suéter del equipo, agarra las cosas y empieza a gritar. Ella fue la que se convirtió en fanática. Entonces, nosotros necesitamos realmente impulsar a los hombres a orar. No es que las mujeres no deban orar, sí, tienen que orar, pero los llamados en la palabra a orar son los hombres. Son los hombres. Y usted va a ver, váyase desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver siempre hombres orando. Una que otra mujer por ahí, pero usted va a ver hombres orando. ¿Por qué? Por la misma razón. Es el hombre el que tiene la autoridad, es el hombre el que Dios comisionó, al que Dios autorizó. Necesitamos entender que esto no es un asunto de que el hombre es superior y la mujer inferior, no tiene nada que ver con eso. Es un asunto de orden establecido por Dios. Tenemos que entender los hombres que tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que orar. Entonces, nosotros debemos entender, un momentito. Volviendo a Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice, Jesús les responde, el versículo 4, ellos le preguntan por el divorcio, pero no es el tema. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y aquí viene una de las cosas en las que más hemos fallado nosotros. Hace como un año y poquito, se casó una amiga de nosotros, de allá de Callecú. Y cuando se casaron, todo ello ocurrió por el asunto de la pandemia y esas cosas. Ellos tenían su apartamento, habían comprado su casa, pero estaban esperando que se entregara y como ya no, se fueron a un apartamento y después a su casa. Y en estos días está por casarse otra muchacha y me dice Vanessa que ya el muchacho tiene la casa comprada. La Biblia nos advierte que el hombre, no dice la mujer, dice el hombre. ¿Por qué? Nuevamente por lo mismo. El hombre es el llamado, el hombre que él es la cabeza, el hombre es el que tiene que tomar, el que tiene que ir por delante. Nosotros hemos fallado en preparar a nuestros hombres y enseñarles que ellos tienen que prepararse, ellos tienen que estar listos. Tú tienes que moverte y ahorrar y guardar y estar listo para tener por lo menos el enganche de la casa cuando tú te vas a casar. Cuando tú vas a casa, muchacha, ya tú debes tener dónde llevarla. No que voy a vivir en la casa. No, tú tienes que tener debes tener dónde llevarla ya. Pero no lo enseñamos porque no lo sabemos, tenemos que aprender. El hombre tiene la responsabilidad de tener, oigan jóvenes, si ustedes se enamoran de alguno por ahí, y usted ve que anda, no. Porque Vanessa siempre me repite, me acuerdo desde que éramos novios, dice que la abuela de ella decía, el que no da la entrada no da la salida. Si al principio no hacía nada, no daba nada, después olvídele, no le va a dar nada tampoco. Entonces, este hombre tiene que ser responsable y él debe saber, me voy a casar con fulanita, ¿y yo dónde la voy a llevar? No, pero yo tengo que prepararme, tengo que hacer algo para tenerlo todo listo. Entonces ese hombre debe estar preparado psicológicamente primero. Debe aprender sobre la diferencia entre un hombre y una mujer. Debe aprender a tratar a una mujer. Debe aprender acerca de los hijos. El hombre debe prepararse. ¿Cuál es el problema? Nosotros en nuestra sociedad decimos, lo que pasa es que el hombre demora más en madurar. No, el problema es que no es el hombre. El problema son los padres que no le enseñan. Que no preparamos a los hombres. A las mujeres desde chiquitas le compramos el juego de té, la muñequita, y ellas empiezan a jugar a la casita, no sé qué, y ya cuando van creciendo ya saben qué tienen que hacer. Pero el hombre no compra el pastor y que vaya a patear pelota. Cómprale un machete y ponlo a limpiar, que no tenga filo de plástico, y ponlo a limpiar el monte.
Agarra un asadón y ponlo a limpiar aquí, sobre todo que tiene terreno. Agarra un par de semillas y llévalo a que siembre por lo menos la semilla. Y empieza a instruir a ese niño para que él aprenda a trabajar desde temprano. Enséñale a ese niño que cuando él esté grande, él tiene que ser responsable. Y que no puede venir de que a enamorarse de la vecinita si no tiene dónde llevarlo a comer. Que no puede estar enamorándose de esta y de la otra y de aquella, porque él no puede estar manoseando mujeres ajenas. Y si yo tengo una novia hoy y mañana ya manoseé a la mujer de otro, que tiene que enfocarse, tú quieres una, espera que Dios te dé la tuya y aguanta. También aplica para las mujeres, por cierto. Si vas a tener hijos, tú sabes que eso es una responsabilidad. Tienes que tener para comprar. Bueno, si no quiere comprar pamper, que compre pañales, eso no es problema. Yo no tuve pamper, así que eso no es, nadie se va a morir por no tener pamper. El problema es que las mujeres cada día son más flojas. No quieren lavar pañales. Yo conozco una que cuando el pañal se ensuciaba, a la basura y a comprar. Bueno, si usted tiene billete para eso, no hay problema. Yo no me meto en ese asunto de usted en su casa. Pero mis padres no tenían esa opción. Así que mi mamá tenía que lavar y éramos 6. ¿O somos 6? El hombre debe prepararse físicamente. Él debe hacer todos los preparativos para tener su propia vivienda, lo cual requiere que esa persona tenga por lo menos un trabajo o un negocio propio que le permita tener los recursos o lo que necesita para poder sacar a esa muchacha de su casa y llevarla a un lugar decente. Pero ni nuestras mujeres ni nuestros varones entienden eso porque nosotros no lo sabíamos y no lo enseñamos. Pero ustedes ya lo saben. Si caen, porque ustedes quieren. Él debe aprender cosas básicas de la casa. En estos días fui a la casa de un muchacho y estaba la pluma del baño goteando. Y bueno, me dice, no, ya, el papá de él había estado por ahí, me dice que, no, ya mi papá vino y me dijo lo que hay que hacer, pero la pluma estaba goteando. Así que yo me fui al carro, saqué 2 destornilladores, la pluma del baño tiene una tapita que uno tiene que, entonces desatornillé, desatornillé la parte de atrás de la campana, y me fui y le expliqué, le dice, tú tienes que, ya lo había sacado, tú tienes que quitarle esta tapita, desatornillar esto y aflojar aquí. Y entonces viene, ven, y me lo llevé allá, tiene una llave ajustable, ven, y entonces sacamos y lo volvimos a meter, ¿y saben qué? Dejó de gotear. Entonces no se había dado cuenta que debajo del lavamano estaba la llave de paso. Yo la cerré. En mi casa, nosotros, yo no sé si fue intencional o no, pero, por ejemplo, cuando nosotros nos mudamos a la casa de mi mamá, una casa que hoy es muy linda, pero cuando nosotros nos mudamos no existía el Porsche, que todo el que llega ahora lo ve, no existían las ventanas tan bonitas que tiene mi mamá ahora, eran 5 tucos y una malla, no estaba repellada. En el baño teníamos una cortina porque no había puertas y así sucesivamente. Y yo recuerdo que no es que tuviéramos todo el tiempo, pero cuando venían a repellar, nosotros participábamos en el repello. El terreno de mi mamá era irregular, así que mi mamá aprovechó y cuando yo iba, no sé con ellos, pero cuando yo salía a jugar un sábado cualquiera, mi mamá, ¿y que para dónde vas? Y yo, ¿a jugar? No. Rebáname ese pedazo de terreno. Y yo pico y me volvía como una máquina porque yo me quería ir a jugar, así que montaba la piedra, la llevaba para allá. Ya terminé, mamá. Sí, mi mamá nos ponía a trabajar. Cuando yo me encuentro con situaciones en mi casa, antes de yo llamar a un plomero, yo primero voy y veo. El tornillo debe estar aquí. De hecho, la pluma de la casa de nosotros, cuando nosotros nos mudamos,
Tenía una gotera, le compré la guacha, se la puse y seguía goteando. Me compré la pieza completa y la cambié yo mismo y ya tenemos 16 años y esa cosa no gotea. Entonces el muchacho debe aprender, o sea, debe enseñársele a trabajar, a hacer las cosas del hogar. Que no esté gastando plata en cosas que él mismo pueda hacer en la casa. El hombre tiene que entender que la Biblia dice que somos una sola carne. La mujer es parte del hombre. Allá en 1 Corintios 11, Pablo dice que para Dios el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Para Dios somos una sola cosa. El hombre y la mujer juntos es una sola cosa para Dios. Entonces cuando tú te casas con una mujer, la Biblia manda a que la ames. ¿Qué significa amar a la mujer? No es que yo me siento bien, qué lindo me siento cuando estoy con ella. No. Amarla es que estoy dispuesto a hacer lo que sea, aun cuando no me sienta bien con ella. Cuando no me gusta, bueno, no sé, en algunos casos, yo no tengo ese problema, pero algunos tienen el problema que cuando se paran en la mañana tienen una bruja al lado con todo el cabello despeinado y se ve fea, pero yo no tengo ese problema. Pero en ese momento tienes que amarla igual. O bueno, puede ser que no sea en la mañana, puede ser que en la tarde, después de haber estado todo el día trabajando y fregando y lavando y no sé qué, la encuentras toda sudada y ahí tienes que seguirla amando igual. O puede ser que después de todo el día que estuvo lidiando con los chiquillos tiene el humor pero de los 1000 y cuando llega te grita, tienes que amarla igual. Ahora, las reacciones son distintas, pero tienes que seguirla amando. Tienes que amarla. El amor, dice la Biblia, el amor no deja de ser. El amor permanece en medio de situaciones difíciles, en medio de problemas. El que ama realmente no deja de amar. Cuando alguien dice, es que ya no te amo, es que nunca te amé. Eso es lo que está diciendo. Porque el amor nunca deja de ser. El verdadero amor no. El amor debe cuidar a su mujer con su propia vida, con su propio cuerpo. Como el hombre se ama, así debe amar. Yo no quiero que cortarme, por ejemplo. Yo no quiero que tener accidentes. Yo debo cuidar a mi esposa, Señor. Así mismo como yo quisiera que me fuera bien, yo quiero que a ella le vaya bien. Y debemos entenderlo. Cuando maltratamos a nuestras esposas, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Es como si yo mismo me estuviera hiriendo. ¿Y qué es el divorcio? El divorcio es una mutilación. ¿Saben lo que es una mutilación, no? Te cortaste un brazo. El divorcio es una mutilación, porque la Biblia dice que somos un solo cuerpo. De tal manera que si yo me corto un pedazo de cuerpo, me estoy mutilando. En el cristianismo no debe existir esa palabra. En las relaciones entre parejas no debe existir, no debe salir nunca a la luz, debe ser enterrada y dejada enterrada. La mujer debe estar sujeta a su marido, dice Efesios 5:22, como al Señor. Entonces nosotros debemos entender, no es que el marido tiene que sujetar a la mujer. Uno no tiene que estarle gritando, ni correteando, ni pegando, ni diciéndole nada a la mujer. Uno debe tomar las decisiones y la mujer debe decir, sí, mi amor, yo voy contigo. Y eso no le gusta a las mujeres de este tiempo, pero así es. Ahora, ¿que la mujer puede hablar? Sí, debe hablar. No es que puede, es que debe. Si la mujer debe estudiar, no es que debe, es que tiene que estudiar. Mire, cuando Dios dijo que le iba a hacer ayuda a Adán, dijo que le iba a hacer simplemente ayuda. ¿Qué dijo que iba a hacer? ¿Ayuda qué? Ayuda idónea. Para usted poder ser realmente ayuda idónea, tiene que hacer dos cosas, principalmente dos. Puede hacer más, pero dos cosas principales. La primera cosa que usted debe hacer es prepararse bien. Las mujeres deben ser enseñadas en todo, no solamente en lo del hogar. Deben aprender. Deben prepararse como profesionales. Deben aprender, si te es posible, aprender a manejar un auto, aprende a manejar auto. Yo conozco muchas cristianas que no es que tengan que aprender a manejar auto, pero pobres maridos que tienen que manejar siempre y aunque se estén muriendo, tienen que estar al volante porque la mujer no quiere manejar. No es que no puede, es que no quiere.
No, yo no quiero aprender a manejar. Eso es ridículo. Tu marido un día va a necesitar que tú manejes y tú, no, el hombre va a estar muriéndose y tú no vas a poder ayudarlo porque no puedes manejar. No hay nada que sea práctico que tú puedas hacer que debas negarte a hacerlo. Debes tratar de aprender todo lo que puedas. La mujer debe aprender a lidiar con los niños, debe aprender a tomar decisiones. Y si no, váyase ya, lea Proverbios 31 del 10 en adelante. Es una mujer que toma, usted debe tomar, no debe ser nosotros ya no tenemos ese asunto de que los hombres se van al campo, por lo menos nosotros, y pasan no sé cuánto tiempo en el campo y vienen molidos, y de repente llega a la casa, ay, y la mujer a presentarle los problemas al marido. No, tú estás en la casa, resuelve. La mujer debe saber tomar decisiones, debe tener carácter. Pero a la par de eso, a la par de prepararse bien, a la par de aprender todas esas cosas, debe sujetarse a su marido. Sin esas dos cosas, no eres ayuda idónea. Si no quieres aprender, va a haber alguna cosa en la que no vas a poder ayudar a tu marido. Y no es solamente estar sujeta a los maridos que son cristianos, porque aquí acabo con esa pregunta. Porque siempre preguntan, ¿y si mi marido no es cristiano? Sujétate. No es a los cristianos, no es porque es cristiano, no, tu marido también es un hombre. Dios le puso la misma responsabilidad a él. El que él no cumpla con su responsabilidad no significa que tú no tienes que cumplir con la tuya. Nadie te mandó a escogerlo como marido, porque algunas se casan con hombres que saben que no son cristianos, pero de todas maneras quieren casarse con ellos. Bueno, cásese. Pero sepa que va a pagar el precio. Porque nadie puede desobedecer a Dios sin pagar el precio. La mujer tiene que respetar al marido. Hay dos instrucciones: sujeción y respeto. Ahora, hay algo interesante y que me llamó la atención hace unos días atrás, y es que en Efesios 5:22, Dios le dice a la mujer, sujétese al marido como al Señor. Y luego empieza a decirle al hombre que ama a su mujer, y cuando termina de decirle al hombre que ama a su mujer, al final dice, y la mujer respete al marido. Bueno, caballeros, quiero que sepan algo: si ustedes aman a su mujer y la tratan como es debido, la mujer le va a respetar sin que usted tenga que hacer nada. Pero al final Pablo le dice eso, ¿para qué? Para que ella sepa que aunque el hombre no lo haga, ella tiene que respetarlo. Así y punto. Los hijos, por favor, no estén pensando en heredar la casa de sus padres. Prepárense para irse. Algunos hijos viven pensando en que cuando mi papá se muera, cuando mi mamá se muera, cuando tu papá se muera, lo más seguro que tienes como 80 años y tu papá todavía está ahí. Y tú no te fuiste de la casa porque tu papá estaba esperando que tu papá y tu mamá se fueran y te heredaran la casa. No, no, no. Haz lo tuyo. Esa casa donde tú vives es trabajo y esfuerzo de tu papá y de tu mamá. Tú necesitas hacer lo tuyo. Tú necesitas... Oye, por cierto que me acabo de dar cuenta que faltan aquí jovencitos que deben escuchar estas cosas. La casa de tu papá y de tu mamá es la casa de tu papá y de tu mamá. Ellos sudaron para tener esa casa. Tú tienes que buscar lo tuyo. Tú tienes que pensar en hacer tus propias cosas. Dice claramente Génesis 2:23, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre tiene que estar pensando, oye, ya estoy teniendo, ¿qué? 16, 17 años. Dentro de poco soy un hombre formalmente. Y aunque pienso seguir estudiando, tengo que estar pensando en a dónde me voy a ir. Bueno, mi papá tiene bastante terreno, así que me dé un pedacito de tierra. No importa, vete, sal de ahí. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se rompen porque no se quieren? El hijo no se quiere alejar de los papis y la mamá se convierte en un dolor de cabeza para la mujer. Y a veces es el papá, pero generalmente es la mamá.
Deje de estarle pegando querella a su mami. Ay, mami, lo que pasa es que él no sé qué, no le esté hablando nada de su marido a su mamá, ni a su papá. No le esté hablando nada de su mujer a su mamá y a su papá. Ya ellos tuvieron que lidiar con lo suyo propio. Hay padres que son metiches. Cuando su mamá venga a preguntar, no mami, vamos a hablar mejor desde allá de tu casa, no hablemos de la mía. Deben aprender a resolver sus problemas dentro de su casa, conversando ustedes, buscando soluciones ustedes. Y sí, puede ser que haya algún problema así como muy difícil y que ustedes vayan a buscar ayuda, pero no vayan a quejarse. Vayan a comentar juntos, digan, mire, tenemos esta situación. Busquen consejo de gente que sea neutral, no le pregunte a su papá y a su mamá, porque ellos no son neutrales nunca. Por más ecuánimes que sean, no son neutrales. No se quejen. Finalmente, Mateo 19:8. Jesús dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Bueno, el problema más grande en cualquier relación es la dureza del corazón. La dureza del corazón convierte el divorcio en una opción. El divorcio, si los corazones de las personas están unidos, están trabajando juntos, pueden ser diferentes, pueden tener dificultades, pero la dureza del corazón me hace rechazar a mi pareja o puede hacer que ella me rechace a mí. Entonces tenemos que tener cuidado de que nuestros corazones no se endurezcan. La dureza del corazón me lleva a pensar mal de ella y puede llevarla a ella a pensar mal de mí. La dureza del corazón me lleva a tener deseos equivocados, deseos indecorosos, deseos desagradables a Dios. Eso lo vimos en Efesios, allá por los versículos 14 al 19. La dureza del corazón nos lleva a traicionarnos unos a otros. Cuando usted ve a un hombre que tiene más de una mujer y que no respeta a su mujer, o una mujer que tiene más de un hombre, es porque su corazón está endurecido. La dureza del corazón viola los principios de Dios. Ya el hombre no ama a la mujer, ya la mujer no respeta ni se sujeta a su marido, los hijos no obedecen a los padres por la dureza del corazón. La dureza del corazón viola el orden de Dios. El hombre no quiere asumir responsabilidades y por eso no toma decisiones y deja la carga a la mujer. La mujer quiere estar a la cabeza en lugar de sujetarse voluntaria al marido. Ella dice, pero lo que pasa es que él es un bruto. Lo que pasa es que él no toma decisiones. Mire, usted no es la cabeza. No quiere estar a la cabeza. No importa lo que haga, usted no va a ser la cabeza. Y si es la cabeza, es una mala cabeza. No importa cuán bien parezca salir la cosa, usted es una mala cabeza porque no puede ser cabeza. Lo que tiene que hacer es colocar la cabeza en su lugar. Usted tiene que ayudar a ese hombre a que se ubique en el lugar que le corresponde a ser la cabeza. La dureza del corazón hace que los hijos se quieran mandar a sí mismos. Quieran ser los que gobiernen y los que hacen lo que le da la gana. Los padres son culpables de la dureza del corazón de los hijos. ¿Por qué? Cuando el hijo sabe, ay sí, mi hijo, todo lo que tú quieras, no sé qué, déjese de eso. A usted le costó lo que tiene, que él sepa que las cosas cuestan. Además, no le hacemos ningún favor con tal, porque normalmente, ¿qué piden? Basura. El muñeco de moda, que a veces hasta diabólico es. La pastilla de dulce o lo que sea que le va a hacer daño. El niño no pide generalmente nada que sea de provecho. El padre debe guiar al niño a aprender a escoger las cosas que son buenas y las que no lo son. Nosotros tenemos una amiga, dos hermanas. La hermana mayor no come chigüín, no come papitas, no come ninguna de esas cosas. ¿Saben por qué?
porque su mamá cuando estaba chica no le dejaba comer nada de eso. Pero la menor come chigüí, come papitas, come todo eso, porque la mamá la dejaba comer. A la otra ni siquiera quiere verlo, no le interesa. Pero es que nosotros tenemos que entender, nuestros hijos no van a pedir cosas buenas porque no saben lo que es bueno. Nosotros nos toca enseñarles, esa es nuestra tarea. La solución a este problema es obvia. Ya se ha dicho muchísimas veces, lo que sucede es que el corazón endurecido no quiere sujetarse a Dios. La solución, como ya mencioné, se ha dicho muchísimas veces. Está en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero esto también tiene que interpretarse de la manera correcta, porque un cordón físico, una soga, tiene varios hilos y romper una soga no es fácil porque los 3 hilos se fortalecen. Bien. Pero esas 3 hebras son iguales. Pero en el matrimonio, si se desea que esté sólido, nosotros tenemos que edificar ese matrimonio dándole la prioridad al tercer doblez, al tercer hilo, dándole la prioridad a Dios. Él es el que mantiene fuerte la relación. Dios es el que estableció el orden, así que no hay nadie mejor que Él para mantenerlo o restaurarlo si fuera necesario. Dios fue el que estableció los principios que rigen el matrimonio, así que no hay nadie mejor que Él para hacerlos cumplir. Y si en verdad deseamos que sea Jehová quien edifique nuestra casa, entonces toda la familia debe rendir su corazón a Dios, obedeciendo su palabra, de modo que todos puedan mantenerse sensibles a su dirección. Solo entonces nuestras familias serán familias realmente sólidas, bien fundamentadas en la roca que es la palabra de Dios. No debemos ser, ¿cómo se llaman? Negligentes. A veces se hace difícil porque vamos a nuestra casa y tratamos de meter a la gente en el carril, de enseñar, y lo primero que encontramos es un rechazo. Nadie quiere. Hace un rato hablábamos de que el cristianismo, sí, ya me acordé. El cristianismo siempre es difícil. El cristianismo no es fácil. ¿Pero por qué no es fácil? ¿Cuántos aquí han ido alguna vez al río? Levante su mano si ha ido al río una vez. ¿Al río? Ok. Y al río que usted ha ido alguna vez, en el río que usted ha estado, ¿ha habido una corriente que viene bajando? Ok. ¿Y alguno ha tratado de nadar en contra de la corriente? ¿Se avanza mucho cuando uno nada en contra de la corriente? No se puede avanzar mucho, ¿verdad? Usted tiene 2 opciones. ¿Usted se ha dado cuenta que el río siempre corre hacia abajo? ¿Sí o no? Ok. Usted tiene 2 opciones. O se mete en la corriente y es arrastrado hacia abajo, o nada contra la corriente y es llevado hacia arriba. Son 2 opciones nada más. Siempre es así. Son 2 opciones. Nosotros estamos en un río que lleva una corriente. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros todos estuvimos en esa corriente descendente, bajando la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero ahora usted salió de allí y tiene que nadar en contra de esa corriente. Y la única manera, ahora déjeme cambiarle la ilustración. Usted está en el río y está contra corriente, nadando. Pero ¿sabe qué? En la parte de arriba, en una roca,
hay un hombre fuerte que está, además de que tú estás nadando, hay un hombre fuerte que está jalándote con una cuerda. Nosotros estamos metidos en el mundo, nadando contra la corriente del mundo, y tenemos a alguien que nos está ayudando. Pero usted puede hacer dos cosas. Usted puede dejarse ayudar o puede cortar la cuerda. Es más, vamos a ponerlo distinto. Usted está agarrado de la cuerda, ni siquiera está nadando y usted está jalando. Si usted se suelta de la cuerda, se va con la corriente. La palabra se nos dio a nosotros como una cuerda que nos sostiene, que nos fortalece, que nos ayuda a andar en contra de la corriente. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, no es que no vamos a tener dificultad, no es que el cristianismo va a ser fácil. Es que aún con las dificultades, aún con los problemas, nosotros vamos a seguir avanzando. Y nos vamos a cansar mucho menos. Y al final vamos a alcanzar la meta. Y esto es igual para nuestras familias. Haga que todos en su familia se agarren de la cuerda. Hábleles de Cristo. ¿Se van a enojar? Sí, puede ser. Pero usted vuelva y hable. Viva a Cristo. Cuando tienen problemas, usted vaya y ore por ellos y va a ver cómo Dios se glorifica. Y metámonos todos y traigamos a todo lo que podamos para que todos puedan agarrarse de esa cuerda y seguir corriente arriba y no que sigan corriente abajo.